A México, ya que continúa la emergencia por los estragos causados por una tormenta y un huracán. La búsqueda de desaparecidos se ha intensificado mientras impera el desabastecimiento. México se levanta, busca ahora entre los escombros y el barro a sus muertos después de ser azotado por Ingrid y Manuel, dos tormentas tropicales que destrozaron Acapulco, uno de los balnearios favoritos de los turistas que llegan a ese país. El castillo de huevo en muchos lados lo están dando hasta en 200 pesos. Entonces, pues, de por sí era un golpe a la economía para nosotros. Y ahorita con esto, pues, estamos haciendo milagros. Ahorita llevo puré de tomate porque no encontré jitomate. Al balance de 97 muertos y más de 1 millón de afectados, se suman ahora los 100,000 damnificados de Sinaloa. El drama también se centra en La Pintada, una pintoresca comunidad cafetera del sur de México que desapareció a causa de un gran alud que dejó decenas de desaparecidos. De ahí más de 330 personas fueron rescatadas después de 2 días, pero más de 60 habrían sido aplastados y las esperanzas de que aparezcan con vida son casi nulas. Pues el lodo, las rocas y los árboles arrasaron casas con familias completas y arrastró chozas de madera que al parecer pararon en el crecido río que pasa por La Pintada y desemboca en el Pacífico. Aquí fue un desastre que quizás en 2 minutos sería cuando más resumbó. En el puerto de Acapulco, antaño destino favorito de estrellas de Hollywood y hoy azotado por la violencia del narcotráfico, se concentra gran parte de los problemas. A los miles de turistas varados por 5º día consecutivo se suma el desabastecimiento de alimentos. El precio de muchos de ellos han aumentado hasta en un 100%. Comiendo muy poquito y que nos alcance para ver cuántos días. Ahorita nos apura porque pues ya se acaba el dinero, el hotel nos está cobrando, cuando decían que no iban a cobrar, nos están cobrando, no hay agua ahorita, por eso venimos a exigirles a ver qué pasa, ¿no? Las protestas no se han hecho esperar. Bajo un fuerte y renovado sol, miles de frustrados turistas se reunieron junto a la pista de despegue de la base militar con la esperanza de volver a sus hogares. Incluso un centenar de ellos bloqueó una arteria principal de la ciudad. Muy bien, muchos ya se están preguntando qué ha podido fallar, porque si ya desde el miércoles estaban anunciando lo que iba a suceder en esta catástrofe. ¿Qué pasó? Responsabilizan a la autoridad federal y además hay que informar que, de acuerdo a la Cancillería, no hay ningún peruano herido, no se ha registrado ningún compatriota, solamente 3 personas que se encontraban en Acapulco y han sido debidamente evacuadas, ¿no? Eso es una buena noticia, pero se preguntan en la Cámara de Diputados de México, los medios también, ¿qué ha podido pasar? ¿No había un plan de contingencia? ¿Qué pasó? ¿Se confiaron? Pero hay que recordar que, digamos, del lado del Caribe ha habido una atención más pronta y más eficaz que del lado del Pacífico, ¿no? En Guerrero. Probablemente tenga que ver con el hecho de que esto es muy común en el Mar Caribe, o en zonas aledañas al Mar Caribe, en costas ribereñas del Mar Caribe, que en el Pacífico en general. Y en particular, la intensidad de lo que ha ocurrido en Guerrero no tiene precedentes en el último medio siglo. Creo que no se pensó, al principio no parecía que Manuel iba a convertirse en huracán, se convirtió en huracán y no se pensó que iba a tener la intensidad que tuvo. Entonces todo parece indicar que las fuerzas, digamos, del Estado han sido tomadas desprevenidas en este caso. Claro, la responsabilidad es del gobernador gobernador, creo, ¿no? Gobernador de Guerrero, ¿no? Sería. Estado, pero también del Estado federal, porque es la carretera federal la que ha quedado interrumpida, ¿no? No solo del gobernador. Claro, porque dicen, nunca se esperaron que suceda, que dos tormentas se junten, pero ¿qué puede suceder? Estaba leyendo que hasta octubre México sufre de ese tipo de eventos que a veces pues suceden de una mayor intensidad que otra. Entonces siempre tienes que tener un plan de contingencia y a veces pensar lo peor para saber
qué actuar, ¿no? Cómo actuar, cómo evacuar a las personas. Se parece que ha sido más la empresa privada, los aviones de aerolíneas, incluso artistas que han prestado sus aeronaves para poder evacuar a todos los turistas y personas que lo necesitaban en Acapulco, ¿no? No, acá es innegable que las autoridades han sido, digamos, tomadas de improviso y no han respondido adecuadamente. Lo único que se puede decir es que algunos creen que este es uno de los síntomas del calentamiento global. No tanto el número de huracanes como su intensidad, porque la intensidad de un huracán tiene que ver con la temperatura de la superficie marina y esta a su vez tiene que ver con la temperatura atmosférica. Bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. El Congreso ha dejado sin fondos el plan de salud del presidente Obama. La Casa Blanca ha amenazado con vetar la ley que pasará al Senado. El presidente Barack Obama y la oposición republicana continúan su batalla en torno al presupuesto de los Estados Unidos y el límite de su deuda. En ese sentido, los republicanos han asestado el primer golpe. En la Cámara de Representantes ha ganado el voto para que se eliminen los fondos públicos para el sistema de salud creado por Obama, popularmente conocido como el Obamacare. Desafortunadamente, en este momento el debate en el Congreso no está cumpliendo con la idea de ayudar a las familias de clase media. Es solo que no está centrado en ti. Está enfocado en la política. Es decir, conmigo. No está centrado en ti. La Casa Blanca ya ha advertido de que en caso de salir adelante la legislación, el presidente la vetaría de inmediato. No obstante, es algo poco probable, ya que no superaría los votos en el Senado de mayoría demócrata. El pueblo estadounidense no quiere el colapso del gobierno y no quiere el Obamacare. Los republicanos también aprobaron un recorte del 5% del presupuesto para las ayudas en cupones de alimentos que benefician a más de 47 millones de estadounidenses de bajos recursos. Muy bien, eso ha perjudicado mucho a Barack Obama y uno se pregunta la cantidad de problemas que tiene en la cabeza, ahora se suma uno más, sobre todo que ese era un tema muy importante durante la campaña electoral, ¿no? Era de las promesas que tenía, uno de los compromisos con el pueblo norteamericano, y eso perjudica a los ciudadanos. Si se tuviera que decir en retrospectiva cuál va a ser el cambio más importante introducido por Obama en su país durante los 8 años de su presidencia, muy probablemente la respuesta sería Obamacare, el programa de salud que pretende llevar la salud, la cobertura de salud si no al conjunto de la población, o sea, si no obtener cobertura universal, por lo menos acercarse a esa meta lo más posible y reducir los costos del servicio de salud. Entonces, digamos, no es casual que los republicanos se vayan contra esta norma. De hecho, no es casual que han intentado derogar la norma que se aprobó en el Parlamento ya más de 30 veces y todas las veces pierden. Sin embargo, lo siguen intentando. Entonces, como no han podido derogar el Obamacare, tratan de torpedearla de otra manera, que es tratar de quitarle los fondos federales, con lo cual no derogan la norma, pero demoran un año su entrada en vigencia. Y su entrada en vigencia es importante porque si entra en vigencia en el 2014, como está planeado, todo parece indicar que el Obamacare va a aumentar la cobertura y va a reducir el costo de la salud. Luego entonces, cuando se vaya a la siguiente elección, la población que ahora mayoritariamente no ve con simpatía esa ley, empezaría a percibir los beneficios y eso podría ayudar a los demócratas en la campaña presidencial. Los republicanos quieren impedir que eso ocurra. Pero además esto no va a pasar al Senado. Y si pasara al Senado, el presidente lo va a vetar. Y si el presidente lo veta, no hay 2/3 en ambas cámaras para volver a insistir en la propuesta. Entonces, uno se pregunta cuál es el objetivo de seguir insistiendo con este tema. Ya es una cuestión obsesiva de parte del Tea Party en particular. Ese es el cierre de los servicios públicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿de qué manera perjudica al ciudadano común o al ciudadano que no tiene dinero y vive pues, de los servicios sociales? Bueno, el Estado norteamericano tiene, el Estado federal, el gobierno federal, el que preside Obama, tiene déficit fiscal crónico. De los últimos 40 años solo ha tenido superávit fiscal, o sea, solo ha tenido ingresos superiores a sus gastos un año. Todos los demás han sido años de déficit. Eso quiere decir que para cubrir el déficit tienes que endeudarte. Pero a su vez, para poder endeudarte,
hay una norma que establece un límite al endeudamiento del gobierno federal y el Congreso tiene que autorizar la elevación de ese límite para que pueda contraerse deuda adicional. Si el gobierno no puede contraer deuda adicional, no puede cubrir sus gastos y entonces algunos programas del gobierno, algunos servicios del gobierno tienen simplemente que ser paralizados. No hay que especular sobre qué pasaría porque esto ya pasó con Clinton y sencillamente algunas dependencias federales cerraron sus puertas y dejaron de atender porque no tenían cómo pagar sus cuentas. Y con esa intensidad los republicanos deberían pues aprobar el tema de ayudar para prohibir el uso de armas de fuego, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de la salud es un tema importantísimo para los norteamericanos porque atenderse sin seguro es carísimo, es casi imposible para cualquier norteamericano, ¿no? Claro, hay prioridades. Ellos alegan que Obamacare no es la forma de resolver el problema de la falta de cobertura o del alto costo de los servicios de salud, pero reitero, los estudios hechos indican que tentativamente Obamacare funcionaría. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a contarles lo que está sucediendo en Siria. El gobierno de Bashar al-Assad le entregó la Organización para la Prohibición de Armas